Sapiens Medicus presenta un podcast para actualizarte con perlas clínicas, mantenerte informado en el covidario, discutir controversias en Freud contra Skinner y una plática amena en charlas de café con grandes expertos de todo ciencias de la salud y tu anfitrión Charlie Aramburu. Bien, iniciamos el programa del día de hoy con perlas clínicas y en esta ocasión le toca a la pediatría con un tema padrísimo. Nuestra invitada del día de hoy es médico por la Universidad de Anáhuac, tiene su especialidad en pediatría por la Universidad La Salle, subespecialidad en neonatología también por la misma universidad y hoy en día ejerce su práctica privada en la ciudad de Monterrey. Con nosotros está la doctora Karen Rosales Mariscal. Doctora, ¿cómo estás? Hola Charlie, mucho gusto saludarlos, todo muy bien. Perfecto, doctora, pues un gusto tenerte en este segmento de perlas clínicas y pues hablar de sepsis neonatal. En este caso, lo primero que quisiéramos pues platicar contigo es acerca del principal factor de riesgo. ¿Cuál sigue siendo el principal factor de riesgo en la sepsis neonatal, tanto de inicio tardío como precoz? Pues yo creo que sigue siendo la prematurez, definitivamente creo que esa es una de las cosas que más pone a los niños en riesgo o más susceptibles los hace. Entonces sí, el recién nacido prematuro sigue siendo el que tiene mayor riesgo. Otro factor de riesgo importantísimo creo que sigue siendo la ruptura de membranas prematura, mayor de 18 horas generalmente, lo que llamamos corioamnionitis. Ese es un factor de riesgo muy importante y en el caso de los prematuros, bueno, el uso de instrumentos o qué tan invadido está el prematuro, también lo hace muchísimo más susceptible a tener una infección, una sepsis neonatal. Ya, ok, y bueno, se conocen los gérmenes tradicionales, tanto de la sepsis precoz como tardía, pero se menciona acerca de la relevancia que está tomando cada vez más cándida, en particular en la sepsis de inicio tardío y neonatos con muy bajo peso al nacer. ¿Por qué esto? Bueno, mira, yo creo que es muy importante cuando tenemos a un recién nacido con datos de sepsis neonatal, que creo que en su momento lo explicaremos o diremos ahora sí que los datos más importantes para hacer el diagnóstico. Tenemos siempre que pensar en bacterias, virus y hongos, sobre todo esos son como que los tres factores más importantes. No debemos de olvidar los cinco patógenos más encontrados, que son Escherichia coli, ya todos sabemos del estreptococo del grupo beta, lo mismo pasa con listeria, pero sin embargo cada vez se encuentra más sepsis por cándida, y la sepsis por hongos en los niños es especialmente grave y difícil de tratar. ¿Por qué? Me preguntabas tú, ¿por qué cándida ha tenido más relevancia? Creo que pasan muchas cosas. La primera es que ahora tenemos mucho mayor supervivencia si lo comparamos con lo que nos vivían los recién nacidos pretérmino hace 10, 15, 5 años incluso, cada vez nos viven más los recién nacidos. Eso quiere decir que también cada vez nos viven niños más pequeños o con mayor o menor edad gestacional y menor peso. Eso hace que también sean mucho más propensos a tener antibióticos desde el nacimiento. ¿Por qué hablo de eso? Porque generalmente eso me crea cierta susceptibilidad a tener colonizaciones por hongos como oportunistas. ¿Por qué? Porque generalmente cuando yo tengo un recién nacido de muy bajo peso, un recién nacido con corioamnionitis, un prematuro muy pequeño, voy a usar antibióticos por una o por otra razón, y eso va a hacer que a la larga ese niño pueda ser colonizado por cándida en cualquier momento, desde el nacimiento hasta, sobre todo en la sepsis, como dices tú, tardías. Eso es por la colonización. Pero sí, otra de las causas creo que más importantes también en cuanto a hablar de la sepsis por cándida es el hecho de que cada vez hay mucho más resistencia bacteriana, y esto también se tiene en todas las unidades de cuidados intensivos. Por lo tanto, la cándida también es una cándida mucho más agresiva de lo que era antes. La cándida de ahora tiene muchos más mecanismos, digamos, de defensa que las hace mucho más difíciles de tratar. Entonces creo que eso nos ha llevado a tener más problemas por cándida en el recién nacido actualmente. Y sí, como dices tú, es mucho más frecuente la cándida y está tomando un lugar mucho más importante de lo que se encontraba antes
Incluso en el 2017 todavía ni siquiera se mencionaba como un patógeno importante a la cándida. Ok, y bueno, la sepsis neonatal es un cuadro que, digamos, a los que no necesariamente somos neonatólogos y que no tenemos tanta experiencia, a veces suele ser un cuadro que inicia de manera, pues, no tan evidente. ¿Cuáles son los datos clínicos que nos deben hacer sospechar sí o sí de sepsis neonatal y empezar la evaluación del paciente? Eso fíjate que se me hace súper importante que me lo preguntes, Charlie, porque sí me parece sumamente importante que el médico, el estudiante de medicina o el médico general o el médico que está, el residente que está en una unidad de cuidados intensivos o que está viendo a un bebé que ni siquiera tiene que ser de cuidados intensivos o prematuro, tenga los datos frescos y lo sepa sospechar, porque el diagnóstico oportuno de la sepsis neonatal hace toda la diferencia en la supervivencia de ese niño y en su calidad de vida. Claro. Entonces, los datos pueden ser súper inespecíficos en un recién nacido. Generalmente, por ejemplo, cuando tú hablas de sepsis en un adulto o en un paciente pediátrico más grande, una de las primeras cosas que te van a mencionar como dato de infección es la fiebre. La fiebre es un dato de infección pues casi que universal. Sin embargo, el recién nacido, sobre todo el prematuro y el recién nacido menor a 28 días, difícilmente te va a presentar fiebre. Creo que es rarísimo. Es mucho más frecuente que te presente temperaturas bajas, que esté por debajo de lo normal, que tenga hipotermia o que tenga distintas temperaturas en distintos lugares del cuerpo. También, por ejemplo, cambios en la coloración de su piel, el llenado capilar retardado. El niño con sepsis suele ser un niño que de repente puede tener periodos de apnea. Eso pasa muy frecuentemente en el pretérmino. Pueden empezar a hacer periodos de apnea no necesariamente graves, sin embargo sí que empiecen a haber pausas en su patrón respiratorio en un niño que no lo había tenido. Debe hacernos sospechar en sepsis temprana, es un dato muy temprano. Hipoglicemia es otro dato temprano. Ictericia, el niño que se empieza a poner amarillo, es un dato temprano de sepsis. Entonces vale la pena sospecharlo porque en medicina tú sabes que lo que no conozco no lo encuentro. Y en la sepsis neonatal el hecho de encontrar un dato temprano hace toda la diferencia. Claro. Ya para cuando tiene fiebre, convulsiones, el llenado capilar retardado, no está orinando, bradicardia, etcétera, generalmente es porque ya tiene una sepsis mucho más avanzada y una respuesta inflamatoria mucho más importante. Claro, pues ahí está, esos datos son realmente súper importantes tenerlos presentes. Y bueno, una vez que tiene uno la sospecha clínica, definitivamente los cultivos son primordiales. Pero dentro de la evaluación se habla sobre los reactantes de fase aguda y cuál es el papel actual dentro de la evaluación de la sepsis neonatal. Otra cosa súper importante, en los niños, en los recién nacidos sobre todo, tú sabes que la respuesta inmunológica suele ser distinta. El niño con sepsis suele tener la misma cascada inflamatoria que tenemos los adultos y que tienen los pacientes pediátricos, pero la manejan de una manera más lenta. Por lo tanto, los reactantes de fase aguda dependen muchísimo de la edad gestacional del niño y de la edad actual del niño. Es decir, un niño de 24 semanas no se va a comportar igual que un niño de 27, 30 semanas de gestación o un niño de término. Y esto es muy importante cuando yo estoy pidiendo reactantes de fase aguda como procalcitonina, como la proteína C reactiva, el dímero D, el nivel de interleucinas que ahora se puede medir o de factor de necrosis tumoral. Creo que es muy importante sí tomarlos, sí tenerlos sobre todo de base, o sea, el tener una PCR de tal cantidad o un dímero D o una procalcitonina de tal cantidad me sirve como base, pero no me debe de servir como diagnóstico. En los niños, igual que en los adultos, al final del día un laboratorio no me hace un diagnóstico y no por tenerlo normal quiere decir que el niño no tiene una respuesta inflamatoria distinta o que está empezando con datos de sepsis. Cualquier reactante de fase aguda puede ser un poco tardío, entonces es mucho más importante fijarme en la clínica y a veces un reactante de fase agudo, a veces tan inespecífico como los leucocitos, me pueden hablar más rápido de una infección por sepsis, ya sea la leucopenia, sobre todo en los prematuros es más frecuente que la leucocitosis. Entonces tener ese tipo de cosas en cuenta vale toda la pena, aunque sí, definitivamente, si los puedo tomar, siempre debo tener los reactantes de fase aguda. Yeah. Pues fíjate que al principio de la entrevista hablábamos también sobre
la resistencia a los antimicrobianos, que cada vez es más prevalente. ¿Qué novedades hay con respecto al tratamiento de la sepsis neonatal y esta resistencia? Fíjate que ha habido, creo que a partir del 2017-2019 se empezó a cambiar el tratamiento que se le daba a las mujeres embarazadas y el hallazgo o empezar a buscar sobre todo al estreptococo del grupo B en todas las mujeres embarazadas o pedirles cultivo, sobre todo, por ejemplo, urocultivo con examen general de orina. Todo este tamizaje que se empezó a hacer de una manera más, digamos que era ya parte del estudio que se le hacía a las mujeres embarazadas, permitió que se empezaran a usar antibióticos profilácticos a la hora del parto o cesárea. Esto finalmente se hizo para proteger al recién nacido y evitar la sepsis neonatal, la escorioamionitis, pero también nos hizo desarrollar poco a poco en nuestras unidades de cuidados intensivos una resistencia bacteriana mucho más importante. De tal manera que antes había, por ejemplo, esquemas que eran casi como by the book, lo que dicen los gringos, que se usaban siempre en datos de sepsis neonatal, como por ejemplo, no sé, a lo mejor a ti te tocó de estudiante que para todos se le daban ampicilina, amicacina, etcétera, ¿no? Dobles esquemas antimicrobianos que eran como de ley, de lo que se empezaba a usar como primera opción. Ahora se sabe que depende muchísimo del hospital en el que se encuentra el niño o la comunidad, porque si es un niño que viene de su casa también, de la comunidad a la que viene, qué síntomas tiene su mamá, qué medicamentos tomó su mamá durante el embarazo y en tu comunidad cuál es el microorganismo que puede ser más frecuentemente causante de sepsis neonatales en esta comunidad. Hay muchísimo más resistencia bacteriana y en ese sentido vale la pena iniciar de entrada un doble esquema antimicrobiano, pero siempre tomar cultivos y checar siempre la sensibilidad. Ahora, gracias a Dios, tenemos siempre la ventaja de que el infectólogo puede ir checando qué va creciendo y cómo se va comportando la resistencia y empezar a cambiar a partir de eso cómo vamos tratando las sepsis neonatales. Definitivamente es una enfermedad que debe tratarse en una unidad de cuidados intensivos. Un niño recién nacido con datos de infección no debe ser tratado en su casa y creo que eso vale toda la pena decírtelo. ¿Por qué? Porque hacen cosas como esto que te decía, las apneas que pueden ser apneas que te causen una muerte súbita. Entonces vale toda la pena si hay un dato de infección. Es un niño que debe internarse porque debe estar monitorizado para poderle tomar los cultivos y poder hacer un buen seguimiento y, claro, si hay algún tipo de resistencia, hacer los cambios pertinentes. Claro, pues ahí está buenísimo la doctora Karen Rosales con el tema las perlas clínicas de sepsis neonatal. Se nos acabó el tiempo, doctora, quisiéramos estar hablando todavía un ratito de esto, pero ¿cómo te pueden contactar? Charlie, mira, pues yo estoy en Twitter, igual, doctora Karen Rosales Mariscal, también estoy en Instagram con el mismo nombre, mi Facebook tiene el mismo nombre, así que yo creo que encontrarme es muy fácil, ya saben todos que estoy a la orden, igualmente compañeros médicos en los que pueda ayudarles con dudas, con todo gusto, de verdad, cuenten conmigo. Muchísimas gracias, doctora, estamos en contacto. Muchísimas gracias a ti. Chao. Continuamos con el episodio de esta ocasión con la sección de Covidario y en esta ocasión vamos a hablar de un tema creo bastante práctico y útil para todos los que están atendiendo pacientes con COVID-19 y nuestros invitados son en esta ocasión tres médicos infectólogos. Por un lado está el doctor Pedro Martínez Ayala, quien ya conocemos de uno de los primeros episodios de esta temporada. Él es médico por la Universidad de Guadalajara, es internista e infectólogo por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, maestro en investigación clínica por la Universidad de Guadalajara, profesor de la misma universidad y actualmente adscrito a la unidad de VIH de los hospitales civiles. Por el otro lado tenemos a la doctora Adriana Valle Rodríguez y al doctor Antonio Garay Silva. Ellos son residentes de infectología, realizaron su especialidad de medicina interna en los hospitales civiles de la Universidad de Guadalajara y actualmente pues están atendiendo pacientes COVID también ahí en los hospitales civiles. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Hola, pues Hola. un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ustedes por compartir este espacio y pues bajo la batuta del doctor Pedrito, pues platicar acerca de pruebas rápidas en COVID-19.
Y pues adentrándonos un poquito en el tema, doctor Pedrito, no sé si quieras dar una pequeña introducción acerca de esto. Pues muchas gracias, Carlos, siempre un gusto estar aquí contigo en Sapiens Medicus, y en este episodio pues me siento muy honrado de compartir este podcast con dos excelentes residentes de infectología, que hay que decirlo, le debemos muchísimo a los residentes. Sin ellos definitivamente con esta pandemia se vendría abajo, ¿no? Si esta enfermedad ha colapsado a todos los sistemas del primer mundo, pues gran parte de nuestra realidad es que gracias a estos residentes pues seguimos en pie. Y en ese sentido es bien importante resaltar que pues los residentes son literalmente los que tienen en contacto día a día, los que están en la primera línea, los que tienen que evidentemente leer, los que leen, y verdaderamente los expertos, ¿no? Muchas veces uno ve todos los webinars, etcétera, etcétera, sin embargo, con poca credibilidad en algunas ocasiones, debido pues a que nunca va a sustituir todo el conocimiento que tengas si no es además de ver pacientes. Entonces, en este sentido, pues muchas gracias por su participación, Antonio y Adriana, y de antemano muchas felicidades por su desempeño, literalmente por su entrega y profesionalismo. Infinitamente agradecido de compartir con ustedes esta pandemia. Y bueno, adentrándonos un poquito en el tema, chicos, preguntarles de las pruebas rápidas, ¿cuáles son, bueno, en general, de las pruebas para COVID, ¿cuáles disponemos ahorita? Ok, Carlos, hay diferentes pruebas diagnósticas en COVID-19. La primera es la amplificación de ácidos nucleicos, que es la que más utilizamos, la que más sensibilidad tiene, que la conocemos como la PCR. Generalmente la tomamos de pruebas nasales, nasofaringias, o se puede hacer también de muestras del tracto respiratorio inferior o inclusive de como lavados vocales, pero pues sin duda la nasal es la que mejor rendimiento tiene. Esa es la prueba que utilizamos pues que tiene mayor sensibilidad. Hay pruebas serológicas que son la determinación de anticuerpos, hay pruebas cuantitativas que determinan ya sea IgM, IgG e inclusive determinación también de IgA. Y hay pruebas rápidas, que dentro de las pruebas rápidas están las pruebas rápidas antigénicas, que también se toman de una muestra nasofaringia, y es una muestra, pues, es una prueba que se hace en 15 minutos, que es fácil de elaborar, y la prueba de la que más vamos a hablar, que es la prueba rápida de anticuerpos o serológica, que es un ensayo que tiene algunas ventajas, una que es fácil de realizar, obviamente todas traen su instructivo, se toma de una muestra de sangre del paciente, puede ser capilar o también venosa, dependiendo del tipo de prueba. Aquí en México contamos con 7 que están aprobadas por la COFEPRIS, les digo, cada una trae su instructivo, y en lo que consiste es que se pone una gotita de sangre del paciente en un cassette. El cassette tiene una mezcla que contiene partículas antigénicas virales, generalmente puede ser la proteína S o la nucleocápside, y se va a mezclar con la sangre del paciente. Entonces esa corre a través de una membrana que se va a encontrar con unas líneas en la que hay anticuerpos contra IgM e IgG, y dependiendo de un resultado que es colorimétrico, que se pinte o no una línea, pues así determinamos únicamente cualitativamente si hay presencia o ausencia de los anticuerpos. Las ventajas que tienen, pues es que son rápidas, como lo dice su nombre, o sea, en 15 minutos está el resultado de la prueba y que son fáciles de realizar. Obviamente también se necesitan un buffer y todas vienen ya equipadas para poderla hacer de la forma más sencilla y ahí a un lado del paciente. Esas son las pruebas de las que vamos a hablar. Obviamente la sensibilidad es muy variable, depende del tipo de prueba que estamos utilizando, y también hay muchos escenarios específicos de cada paciente que van a determinar qué tan útil puede ser la prueba y sobre todo en relación a la duración o el inicio de los síntomas. Yeah. Entonces, de forma general, esas son las pruebas con las que contamos. Ok, buenísimo. Y bueno, hablando ya de las pruebas rápidas, ¿en qué escenario se pueden aplicar? Bueno, pues las pruebas rápidas, por supuesto que son útiles, por supuesto que nos evitan el uso de equipo personal de protección. Sin embargo, pues el escenario es en aquel paciente que necesitamos un apoyo para la evaluación. En un escenario de lo más importante es saber cuántos días de síntomas lleva el paciente, teniendo en cuenta que su máximo desempeño pues es de 7 a 12 días después de haber iniciado la sintomatología. Entonces ese es el escenario.
por supuesto que hay múltiples referencias que hablan de ella como una herramienta en el uso de la epidemiología o para detectar pacientes asintomáticos como un cofactor para poder bloquear la cadena de transmisión. Cabe destacar que hay, dentro de todo este tipo de pruebas, hay aquellas que solo detectan inmunoglobulinas totales y aquellas que detectan tanto IgG como IgM, cada una con diferentes sensibilidades y especificidades, aún dependiendo del comerciante o del laboratorio que las vende. Por supuesto que son útiles, no son muy necesarias, sin embargo, pues no sustituyen el resto del abordaje que se verá más adelante. Ya. Ok, y bueno, se habla de que no siempre van a ser de total utilidad, así como menciona el doctor Toño. Me gustaría que nos adentráramos un poquito en esto, porque sí debe quedar muy claro cuándo sí, cuándo no se pueden usar. Sí, están limitadas como en el contexto agudo o de la evolución de un paciente que llega con menos de una semana de evolución de los síntomas, ahí es cuando están más limitadas. Hay un estudio que evalúa 38 estudios, es una revisión sistemática de otros 38 estudios sobre la sensibilidad en general de pruebas serológicas, eso incluye también pruebas rápidas, y compara en el tiempo la sensibilidad cómo va cambiando tanto de IgM como de IgG en la primera, segunda y tercera semana. En la primera semana son cercanas al 30% las dos, o sea, es muy bajito. En la segunda semana 60% y en la tercera semana hasta 70%, entonces hay que saber cuándo usarlas. Lo que sí sabemos es que no sirven como método único de diagnóstico. Sí nos pueden ayudar, por ejemplo, sobre todo en el escenario del paciente que está en su segunda semana de inicio de los síntomas, en el que se le hace una prueba de amplificación de ácidos nucleicos y está negativa, pero aún así la sospecha clínica es alta, que tengan una tomografía muy sugestiva o por clínica pues se sospeche que sí tenga COVID-19, en ese caso nos pueden apoyar al diagnóstico. Si ya tiene una prueba rápida que está positiva, bueno, ahí puede apoyar. E inclusive de manera personal, a veces hasta para tranquilidad de los familiares, cuando uno decide abordar a un paciente como COVID o hospitalizarlo, ya tener alguna prueba que te dé una idea de que el paciente pues está positivo, también eso como que deja tranquilidad para poder aislarlos y poder cortar pues la cadena de transmisión, que también es algo importante. Claro. Y creo que aquí debe quedar muy claro pues cómo disminuye la sensibilidad ante la ausencia de síntomas, ¿no? en este tipo de pruebas, porque se confunde mucho a la hora de que, por ejemplo, estamos con pacientes y los pacientes dicen, oiga, pues que yo necesito mi prueba, y uno sabe que pues, si no presenta síntomas, pues la prueba es poco útil, ¿no? Y con esa misma idea se van también algunos médicos, y creo que debe quedar súper claro que la presencia o ausencia de síntomas modifica la sensibilidad de estas pruebas. Sí, claro, sí, tomar en cuenta, como al final de cuentas pues es una prueba de detección de anticuerpos, pues va a depender también de otras causas como es la edad, como es el estado nutricional del paciente y sobre todo con la carga antigénica. Sí, obviamente los pacientes que están asintomáticos o con enfermedad leve probablemente hagan menor desarrollo de anticuerpos y pues la prueba pueda estar negativa, sí, eso es claro. a considerar. Y bueno, también se menciona que la sensibilidad de este tipo de pruebas aumenta al combinarlo con la PCR, y de hecho ya lo mencionamos ahorita en la presentación de las pruebas. Me gustaría saber un poquito más al respecto, en qué momento decidir realizar la PCR y aumentar la sensibilidad diagnóstica de la prueba. Sí, bueno, de hecho la CDC el 24 de este mes lo dijo de manera muy determinante, ¿no? El hecho de tener una prueba rápida no sustituye de ninguna manera el buscar el PCR. Entonces, la sensibilidad combinada de ambas pruebas pues se va por arriba del 90%. Entonces, por supuesto que una nunca va a sustituir a la otra. Y todos los pacientes no se pueden quedar únicamente con una prueba rápida, tienen que ir directamente a buscar la identificación viral.
Sí, pues aquí creo que el objetivo de que platiquemos de las pruebas en COVID-19 es que otros, pues tanto residentes como médicos que estén en otras sedes tengan muy en claro el uso práctico de estas pruebas. Entonces, digamos, suponiendo un escenario ya para resumir todo esto, tenemos un paciente con síntomas, ¿cómo procedemos? Primero, pues la evaluación clínica es primordial. Segundo, entender que hay que tratar de optimizar el tiempo para tomar la muestra. Evidentemente, como Adrianita lo dijo, si se toma la muestra en los primeros días, puede salir negativa y el paciente aún así tener una carga viral, estar contagiado de coronavirus, y pues el paciente puede quedarse con la idea de que no lo tiene, lo cual es tremendamente peligroso. Entonces, yo creo que lo más importante de las pruebas es tener en cuenta el tiempo en el que es más posible que tengas un resultado certero y entender que a pesar de que el paciente tenga una prueba positiva, no puede irse sin PCR. Okay. O que debes buscar que el paciente tenga una PCR. Ya. Ok, pues buenísimo. Pues ahí está una charla bastante interesante sobre pruebas rápidas en COVID, que seguramente le va a ser de utilidad, así ya como lo estuvimos platicando, a otros médicos, no nada más pues residentes de infectología, sino en general todo aquel que esté tratando pacientes COVID-19 seguramente le va a servir muchísimo. Chicos, ¿cómo los pueden contactar? Mi cuenta en Twitter es ADRIX Valle. No sé si Antonio tienes Twitter. No, yo la verdad no tengo Twitter. Si quieren les proporciono mi correo electrónico, Antonio Garay Silva, Garay con Y, @gmail.com, y pues enteramente a sus órdenes. Perfectísimo. Doctor Pedrito, ¿cómo te contactan? Mi usuario es Pedro MTZID, de Pedro Martínez ID. A sus órdenes allí en Twitter. Perfectísimo. Pues chicos, muchísimas gracias por haber participado en el Covidario con este tema súper padre de pruebas rápidas en COVID, y pues esperamos tenerlos pronto de regreso con más pues información para compartir con otros residentes, con otros médicos en esta pandemia que no parece tener fin. Muchísimas gracias, estamos en contacto. Gracias. Gracias, y gracias a ti. Excelente noche. Hasta luego. Gracias, chicos, gracias. El mundo evoluciona demasiado rápido. La universidad ya no es suficiente y los métodos de estudio convencionales se han vuelto obsoletos. Sapiens Medicus es el sitio ideal para cualquier profesional de la salud. Te ofrecemos cursos en línea innovadores, con mentorías personalizadas con nuestros expertos, foros de discusión, artículos de revisión, podcast y un sinfín de cosas más. Sabemos lo importante que son tus pacientes para ti y el actualizarte día con día. Sin embargo, tu educación no tiene por qué costarte tanto o estar en otro idioma. Aprende de la mano de grandes expertos del país con un método educativo novedoso, a tu ritmo y tiempos. Con cada curso recibe una constancia avalada oficialmente por las mejores instituciones. Lo mejor de todo, todos los cursos que quieras tomar por lo mismo que pagas en tu plataforma de streaming favorita. Comienza hoy mismo a tomar tus cursos por 7 días totalmente gratis. Entramos al siguiente segmento del programa, Freud contra Skinner, y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que en lo personal se me hace súper interesante. Para ello tenemos un invitado padrísimo. Él es licenciado en Psicología por el ITESO, actual docente de esta universidad, maestría en Psicoanálisis en la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, y actualmente está en formación para ser analista de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Además es profesor adjunto en la maestría y la formación psicoanalista, y actualmente pues imparte su consulta privada en adolescentes y adultos. Tenemos con nosotros al maestro Fernando Anguiano. Bienvenido, maestro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Carlos.
Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros y tratar el tema de trastorno de identidad disociativo, un tema muy, muy interesante, como les decía. Se hizo pues, muy famosito por la película que salió de Fragmentado hace ya unos años, ¿no? Y que tuvo muchísimo éxito, y ahí es donde muchas personas lo conocieron, pero adentrándonos ya estando dentro de los profesionales de la salud, pues el platicar acerca de este padecimiento que de entrada quisiéramos saber en qué consiste, Fer. Sí, bueno, el trastorno disociativo de la personalidad es una entidad que está relacionada a la psiquiatría, ¿no? Y desde la psiquiatría se puede explicar como, bueno, en términos más coloquiales, algunos le llaman múltiples personalidades, ¿no? Uh-huh. Y implica una fragmentación de la personalidad o del yo, digamos, ¿no? Puede ser en dos. En la película esta que mencionas son, creo que 19 personalidades o algo así, ¿no? Así es. Entonces, algo sucede con la personalidad del sujeto, que se divide, regularmente se divide en dos, y eso genera que se enfrente la vida de diferentes maneras dependiendo de la personalidad que tenga en ese momento el sujeto. Creo que desde lo psicoanalítico, o la película tiene algo de aires hollywoodenses, ¿cierto? ¿No? Entonces, para hacerlo emocionante. Y me parece a mí que en psicosis más transitorias podríamos pensar que sí hay aspectos de la personalidad de alguien que se desdoblan en otra personalidad, pero no es como soy Fernando y soy Roberto, ¿no? Uh-huh. O sea, me parece que más bien hay ciertos aspectos en donde hay contradicciones entre una personalidad y otra, ¿no? Como si una parte de mí creyera fervientemente en Dios y lo defendiera capa y espada y fuera muy religioso, y otra parte de mí fuera libertina y que cometiera infidelidades y hubiera como una incongruencia entre dos aspectos de mis creencias, digamos, ¿no? Sí. Más que pensar que soy Fernando y Roberto, es como que hay un desfase y no hay congruencia en el actuar de las personas. Ya. Porque están estas dos variantes del trastorno, que es la posesiva y la no posesiva, ¿no? En la posesiva toma por completo, pues digamos, como coloquialmente se diría, está poseída esta persona y toma completamente esta otra personalidad, y la no posesiva, en la que es más difícil de determinar o detectar, y hay ese traslape pues entre la misma persona. Entonces, en ese sentido, también saber, se menciona mucho sobre los abusos que puede haber en estos pacientes, sobre todo, aunque se puede dar en cualquier etapa de la vida, los eventos traumáticos, y en particular los niños, los abusos físicos, sexuales, pueden influir en detonar esto al no tener todavía una personalidad integrada. ¿Qué podemos comentar al respecto, Fer? Sí, hay situaciones traumáticas. Yo pensaría que desde lo psicoanalítico vamos pensando que esto que dijiste de la personalidad integrada, se necesitan ciertos cuidados del ambiente, de la familia, ¿no? Que van generando que una persona se vaya construyendo más sólidamente, ¿no? Uh-huh. Y porque en un inicio estamos no integrados, dice Donald Winnicott, que es un psicoanalista inglés, que estamos no integrados y que conforme va pasando la vida nos vamos integrando ciertos aspectos de nuestra personalidad, y que hay pacientes que no tienen ese ambiente facilitador, o personas que no tienen ese ambiente saludable que les permite integrar, y entonces su funcionamiento adulto se queda desintegrado. Entonces puede estar relacionado a abuso físico y abuso sexual, o a situaciones traumáticas variadas, ¿no?
Sí. en donde yo no quiero recordar algo porque enfrentarme a eso es una verdad o muy dolorosa o choqueante. Entonces, la disociación termina siendo dejar fuera algo o no querer ver algo que puede resultar pues catastrófico para el yo. Sí, y bueno, ahí ahorita mencionamos esto, ¿no? De los niños y cómo es importante su ambiente para generar esta integración de la personalidad, pero como bien mencionábamos, también se puede dar en adultos, en eventos traumáticos. Ahí se supone que la personalidad ya está integrada. ¿Cómo es que entonces sucede esta disociación? Tal vez quedan aspectos frágiles en la estructura de las personas, ¿no? Entonces, frente a una situación traumática, también hay situaciones traumáticas que doblan a cualquiera, ¿no? Claro. Yo tuve una paciente que tuvo un accidente con toda su familia y queda 3-4 días en coma, y cuando despierta, su hermano mayor y su mamá murieron en el accidente. Hicieron todo el trámite del velorio y el funeral y todo eso, que sí que son procesos rituales para elaborar las pérdidas, y ella se lo perdió. Entonces simplemente despertó y ya no estaba su mamá. Entonces eso generó un hueco en su cabeza muy importante, que no podía explicar lo que sucedió, ni siquiera tuvo el proceso de despedida, ¿no? Entonces, una situación así dobla a quien sea. Claro. Pero una persona que tiene una estructura de personalidad más sólida puede recuperarse de eso, y alguien que se quedó un poco más frágil puede romperse y entrar a una cuestión psicótica, ¿no? Claro. Recientemente una paciente me comentó que tenía coronavirus, se empezó a sentir muy mal, fue a hacer los estudios y no podía nadie llevarla al laboratorio, entonces ella iba manejando y se sentía extraña, que ese es uno de los aspectos de este trastorno, ¿no? Como sentir extraño el mundo, sentir extraño el cuerpo, y ella iba con mucha extrañeza manejando en la calle, y obviamente tenía que ver con la situación traumática de tener coronavirus, ¿no? Entonces ya llegó a su casa, se estableció, aterrizó, digamos, y ella pudo tener otra vez la sensación, regresar a su sensación de normalidad, entre comillas, y sobrevivir al impacto de la noticia, ¿no? Okay. Pero otras personas podrían desajustarse tanto y caer. Sí. Y bueno, mencionamos hace rato que están estas dos variantes del trastorno, ¿no? Y ahí, si se analiza la literatura, realmente el diagnóstico no es tan frecuente. Pero ¿esto a qué se debe más? ¿A el hecho del desconocimiento de la enfermedad por parte de los profesionales de la salud, o realmente una baja incidencia de este trastorno? Yo pensaría que no es tan baja la incidencia. Y como te decía un poquito al principio de la charla, me parecería que puede estar ligado a estructuras psicóticas, mayormente, ¿no? Ahorita que decías de la posesión, de lo poseído, me parece que sentir que algo te posee, o sea, como un demonio o algo así, tiene que ver ya con cuestiones alucinatorias intensas, ¿no? Y que pienso que no serían momentáneas o a partir de un trauma y de algo que suceda y de repente se quite, ¿no? O sea, alguien que ya tiene una alucinación de sentir que está poseído, me parece que tiene un asunto de estructura psicótica fuerte. Porque me comentabas antes de la entrevista que, bueno, pues ahora sí, estos rasgos de disociación no nada más aparecen o están presentes en el trastorno disociativo de la personalidad, sino que se pueden presentar en otros trastornos, por ejemplo, en el limítrofe. Así es. Y ahí ¿cómo se presenta, cómo se identifica? Pensé en una paciente que usa algunas
algunas drogas en sus momentos de diversión, digamos, y tiene una sensación constante de no tener recuerdos, de los momentos en los que estuvo drogada. Obviamente eso tiene aspectos psicobiológicos, ¿no? O más bien neurobiológicos, el uso de drogas, pero también es como una sensación de no estar presente en el momento, ¿no? Entonces, o tener la cabeza o la atención en otro lado, y es como si la vida no sucediera, y entonces eso da la impresión de que no se pueden recordar ciertas cosas. También los trastornos limítrofes tienen sus momentos psicóticos, ¿no? O sea, lo que va explicando el psicoanálisis es que todos tenemos ciertos núcleos psicóticos. Nos vamos a propósito de lo que decía de la no integración, que tenemos una personalidad no integrada, y conforme vamos avanzando en la vida, nos vamos integrando, pero se quedan ahí cierto funcionamiento primario, digamos, que puede salir en el uso de una droga o en el momento de una crisis actual, uno regresa, ¿no? Creo que todos o la mayoría o muchas personas tienen momentos como de despersonalización, en momentos de crisis, ¿no? Incluso pensé, cuando uno se levanta en la madrugada al baño, por ejemplo, ¿cómo siente uno que su alma no ocupa su cuerpo, ¿no? Y uno se golpea en el dedo chiquito en la cama. Entonces pareciera que el yo no está habitando el cuerpo, que es otra sensación que tienen a veces los pacientes psicóticos, de que su cuerpo va caminando más rápido que su alma, digamos, ¿no? Pero son momentos, o sea, podemos hablar de estructuras psicóticas, pero también podemos hablar de momentos de despersonalización en pacientes limítrofes o en pacientes con más salud mental. En un momento de crisis pueden sufrir una sensación de desorientación en el tiempo y en el espacio, que no implicaría una cosa psicótica, sino simplemente implicaría un momento psicótico. Okay. Y del que se pueden recuperar más fácilmente. Yeah. Y bueno, en el caso, regresando ahora sí al trastorno de identidad disociativo, cuando está un paciente con pues ya casos extremos, ¿no? Donde están realmente marcadas 2, 3 identidades, ¿cómo logramos hacerle consciente al paciente de esto? Fíjate que yo imagino que una persona que tiene 2 o 3 identidades muy marcadas, me parece que ya tiene una psicosis muy avanzada, ¿no? Y que, no sé, pensé en la película de La Isla Siniestra, no sé si la viste. Sí, buenísima. ¿No? Muy buena película, ¿no? Y que muestra esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, hacen todo un experimento social los psiquiatras de la isla para demostrarle a Leonardo DiCaprio que es fulanito de tal y que su esposa mató a sus hijos y que luego él la mató a ella, ¿no? Ya spoileé la película. pero me parece que esa situación tan traumática para el personaje hace que cree otra personalidad y no reconozca la verdadera, ¿no? Y todo el trabajo que hacen para que él pueda reconocer quién es, pero de todos modos al final de la película se nota que él no va a tolerar ser quien es o aceptar la historia que tiene, porque es tremendamente doloroso para él. Entonces lo que hace es, prefiere tirar la toalla, digamos, para no decir más. Pero el punto es como que hay cosas que no tienen reversa, ¿no? O sea, hay cuestiones que son tan intolerantes que no tienen reversa. Hay otros delirios o hay otros... digamos que si es una brecha tan grande entre una personalidad y otra, hay cosas que ya no pueden regresar a su punto inicial, digamos. Freud habla de las alteraciones del yo,
y habla de que la escisión que se hace, o la disociación, a propósito del nombre de este trastorno, si se hace una disociación, se va haciendo cada vez más grande. Entonces se va alejando una parte de la otra cada vez más, y llega un momento en donde ya no hay retorno. Pero si hubiera una escisión no tan grande, a lo mejor con una terapia en donde el paciente pueda ir procesando y metabolizando esa parte de su personalidad que no quiere ver, pues a lo mejor llega un punto en donde puedo aceptar que me pasó esta barbaridad en mi vida y puedo regresar a ser quien soy. Digamos que yo invento una personalidad para no ser Fernando, porque ser Fernando es muy doloroso o traumático, y si esos traumas se van elaborando y se van aceptando, puedo regresar a mi personalidad original, digamos, ¿no? Pero siempre va a haber algo ahí que un camino, una escapatoria, ¿no? Para cuando se ponga la vida difícil de Fernando, pueda ser Roberto, digamos. Ya. No, pues realmente es súper interesante. Y ahorita que estás mencionando esto, precisamente el manejo del trastorno disociativo de la personalidad tiene sus dos componentes, ¿no? En casos muy agudos, pues está la farmacoterapia, y se busca a través del psicoanálisis, como tú bien mencionas, el estabilizar al paciente primeramente, el sacarlo de cualquier riesgo, y entonces tratar de pues integrar esas personalidades, y pues en mayor o menor medida. Y ya en los casos graves es cuando, como bien mencionas, que definitivamente ya no es posible una integración, pues al menos que haya ese entendimiento y esa colaboración entre las diversas identidades. Entonces, pues súper interesante. Y bueno, en los casos que están muy agudos, el paciente está agresivo, ¿cómo lidiamos con eso? Pensando en esto que acabas de comentar, de que algunos tienen pronóstico y otros no, yo pensaría que las personas que no van a poder integrar su personalidad, pues de alguna manera hay que poderlos ayudar a que contengan sus impulsos, ¿no? Y que me parece que el escuchar la frustración o la rabia, y que puedan descargar un poco, y también tener una persona que se interese en ellos genuinamente, digamos, en una psicoterapia o en un psicoanálisis, eso puede ayudar a que se use como una válvula de escape la terapia, ¿no? Digamos que todos tenemos una parte animal, ¿no? Somos animales racionales, ¿no? Y lo racional nos va dando la posibilidad de contener nuestros impulsos y nuestros instintos. Y las personas que son muy agresivas o muy impulsivas, pues les faltó ciertos procesos de la razón y el lenguaje, ¿no? Que se desbordan en la acción. Entonces, el ponerle palabras a las frustraciones y a los enojos va mediando un poco y va dando un poco la posibilidad de que las personas se desborden en la agresión. Supongo que habrá momentos en donde se necesite medicar, ¿no? Obviamente, ¿no? Para poder contener. Porque también un suicidio puede ocurrir desde ese impulso agresivo, ¿no? O sea, la agresión hacia afuera o la agresión hacia adentro. Así es. Híjole, pues la verdad es que está súper interesante. Se nos acabó el tiempo, Fer. ¿Cómo te pueden contactar? Pues puedo dejar mi teléfono. Me pueden mandar por un mensaje por WhatsApp o llamar directo. Y no sé si quieres que dé mi teléfono, tal cual el número. Pues a quienes estén aquí locales seguramente les va a funcionar muy bien, pero si nos escuchan allá en Chile, Colombia o en algún otro país, ¿cómo te pueden contactar? Correo electrónico también podía dejarlo. Claro, adelante. No, es fdo de Fernando, fdo.anguiano@gmail.com.
Ok, perfectísimo. Pues muchísimas gracias, Fer. Realmente es muy, muy interesante hablar de este tema. Yo creo que de ahí pueden deslindar muchísimos otros que seguramente por ahí vamos a estar platicando y te vamos a buscar para ilustrarnos en ese sentido, ¿vale? Con muchísimo gusto, Carlos. Gracias, Fer. Cuídate mucho. Igualmente, hasta pronto. Y bien, continuamos el programa del día de hoy con charlas de café. Y en esta ocasión le vuelve a tocar a la nutrición un tema súper interesante que pues estamos seguros a más de uno pues le va a servir muchísimo. Y en esta ocasión tenemos a una invitada pues muy especializada en el tema. Ella es nutrióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestría en Ciencias de la Salud, campo de estudio principal pues es la epidemiología clínica, esto por la Facultad de Medicina de la UNAM. Actualmente es profesora titular de la materia de epidemiología clínica, medicina basada en evidencias, también en la Facultad de la Universidad Autónoma de México. Fue presidenta de la Asociación Mexicana de Nutriología y pues sus áreas de interés están en la nutrición, en enfermedades hepáticas, en particular pues hígado graso, hepatitis y cirrosis hepática. Tiene su certificación en precisamente el tema del cual vamos a hablar, que es la dieta baja en FODMAPs por la Universidad Monash, actual doctorante en bioética y pues ejerce su profesión en el servicio de gastroenterología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Le damos por favor la bienvenida a la maestra Sofía Vázquez. Bienvenida, maestra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que todo el mundo esté bien y todavía confinados en casa un ratito. Así es, pues todavía nos queda rato para estar en casa y seguirnos cuidando, maestra. Pues muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros este espacio y un tema muy, muy importante dentro de la nutrición, que es los FODMAPs. Y bueno, retomando, digamos, el tema desde lo más básico, y para que todos los que nos escuchan estén en la misma sintonía, ¿qué son los FODMAPs, maestra? Pues realmente el término está en inglés, es un acrónimo. Conocemos mucho en el área médica y en el área de la salud que tendemos mucho a hacer estos acrónimos y lo que trata de resumir este acrónimo es una explicación sobre azúcares altamente fermentables. A esto le vamos a llamar FODMAP. Son oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles. El A es de ANF en inglés. Todo el resto de azúcares que empiezan básicamente con esas letras, entonces se reúnen y le vamos a llamar o lo vamos a conocer como una dieta baja en hidratos de carbono fermentables o también baja en hidratos de carbono de cadena corta. Desde el punto de vista bioquímico, esa sería la forma de reconocer estos famosos FODMAP. Ya. Y bueno, es para quienes hemos lidiado con pacientes que tengan síndrome de intestino irritable, pues un término ya conocido. Y tiene que ver esto con el sobrecrecimiento bacteriano. ¿Cuál es la relación que existe entre los FODMAPs y el sobrecrecimiento bacteriano, maestra? Bueno, sabemos que cuando hay un desequilibrio en la microbiota intestinal, hay una mayor fermentación y una mayor proliferación de bacterias que son, digamos que no ayudan en el sentido de tratar de disminuir la producción de gases y la producción y la acumulación de cierta cantidad de agua en el intestino, que es lo que se ve radiológicamente cuando se puede retratar, vamos a decirlo así, el intestino irritable. Estos azúcares, si están en demasía en el intestino, se fermentan por ende en mayor cantidad y esto produce que la disbiosis aumente, es decir, que se haga más grande el desequilibrio y por tanto se va a hacer mucho más largo y va a perpetuarse el sobrecrecimiento bacteriano en vez de controlarse hasta cierto punto. Ok. Y bueno, hablas de ciertas alteraciones en los niveles enzimáticos. ¿Qué papel juega precisamente, pues ya sea la deficiencia enzimática, la
nula presencia de las enzimas y a su vez con el sobrecrecimiento bacteriano, ¿cómo es ese juego que hay? Bueno, se ha podido describir hasta el momento algunas deficiencias enzimáticas relacionadas con la fermentación elevada de ciertos alimentos, es decir, con la poca probabilidad de digestión más bien, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, una de las más conocidas y suele ser hasta cierto punto prevalente en nuestro país, es la mala digestión de la leche y de los lácteos. Entonces, la deficiencia de lactasa puede estar asociada a esta mala digestión y por tanto a una fermentación excesiva cuando se come este tipo de alimentos. Otra de las deficiencias que también se han visto es para la digestión de la fructosa. Entonces, también alimentos que son altos en fructosa, y aquí nos empatamos con un tema muy interesante, que está ligado a un poco a lo que habían platicado la vez pasada con los nutriólogos, que es esta cuestión de tener una gran cantidad de azúcares en alimentos que están procesados y que, bueno, ya a partir del etiquetado se puede conocer, del nuevo etiquetado de alimentos se puede saber que hay una carga importante de estos azúcares que se utilizan mucho en la industria alimentaria, y estos se fermentan de manera importante en el intestino, de tal suerte entonces que una de las primeras maniobras que hay que hacer antes de llegar a una dieta baja en FODMAP podría ser remover este tipo de alimentos para evitar que haya una alta fermentación por una gran disponibilidad de este tipo de azúcares. Entonces, tenemos dos deficiencias bien identificadas enzimáticas, una a partir de lácteos y la otra a partir de fructosa, principalmente de alimentos, bueno, que los contienen, que sabemos en la naturaleza, pues en las frutas, pero también en estos alimentos procesados y altamente procesados o ultraprocesados. Se ha podido identificar hasta cierto punto algunas otras deficiencias enzimáticas, pero cuando se hacen las pruebas para confirmar, no necesariamente se encuentran relacionadas. Entonces ahí todavía tenemos un poquito de confusión en poder determinar que otra deficiencia enzimática podría estar ligada a esta alteración de no digestión de los FODMAP. En ese sentido me quiero referir, por ejemplo, a los polioles. Los polioles, bueno, pues son alcoholes, son un tipo de hidratos de carbono que son parecidos en estructura química a los alcoholes, y estos de por sí van a ser altamente fermentables, pero no están necesariamente ligados a una deficiencia enzimática. Y por otro lado, pues algunos oligosacáridos se ha visto que incluso son necesarios, y en la mayor parte de ellos pues podemos digerirlos hasta cierto punto. Por ejemplo, los fructanos no se ha podido identificar cuál es específicamente la deficiencia enzimática para no digerir los fructanos, aunque sabemos que hay una parte de ellos que no se pueden digerir. Los fructanos están en los cereales, por ejemplo, en los cereales cualquier tipo. Básicamente hay bastantes fructanos en el trigo, también hay fructanos en el maíz, hay fructanos básicamente en todos los tipos de cereales, pero no necesariamente se ligan a alguna deficiencia enzimática, de tal suerte entonces el resumen es que podemos determinar ciertas deficiencias enzimáticas ligadas a esta mala digestión de los FODMAP, pero no es una condición sine qua non. Ok. Y bueno, sabiendo que pues, tanto una deficiencia enzimática como el sobrecrecimiento bacteriano juegan un papel importantísimo en la intolerancia a este grupo de alimentos, ya en la práctica, ¿cuándo está indicada la dieta baja en estos alimentos y cómo la debemos indicar, maestra? Sí, bueno, la dieta FODMAP no es para todos, como todo en la vida, no todo es para todos, pero hay un perfil muy característico en el síndrome de intestino irritable que se ve muy beneficiado por el uso de este tipo de estrategias dietéticas. Son sobre todo las personas que tienen un subtipo de intestino irritable con predominio diarrea. Ese tipo de personas que se distienden mucho, que producen muchos gases, que les duele tener esa producción tan alta de gases porque tienen hipersensibilidad visceral,
se ven beneficiados con este tipo de dieta. Más o menos la respuesta está alrededor entre el 60 y el 80% de alivio de los síntomas, o sea, es bastante impactante. Claro. Y estamos hablando de la efectividad más o menos alrededor de 1 o 2 semanas. En ese tiempo se puede ver el cambio tan importante. Si se acompaña obviamente de tratamiento farmacológico, pues la respuesta aumenta, ¿no? Es que esa es la idea, que haga una sinergia, que haga una unión y entonces mejora todavía más la sintomatología. Pero, por ejemplo, en el subtipo estreñimiento y en el subtipo mixto, que son los más predominantes en México, quiero decirles que y darles a conocer el dato de que más o menos la población está reportando entre el 20 y el 30% de síndrome de intestino irritable, y entonces un poquito más de la mitad de ellos están confiriendo a que se debe a estreñimiento. Este otro tipo de subtipo del intestino irritable no se ve tan beneficiado con una dieta baja en FODMAP. Probablemente algunos de los FODMAP que la gente identifique, de todo el espectro de FODMAP, que la gente identifique que son ese tipo de alimentos que le produce mucho gas, si disminuimos la cantidad podría ser que modifique ese patrón de estreñimiento. ¿Qué es lo que sucede o cuál sería un poco el principio? Tratar de disminuir la compresión del intestino por la producción muy alta de gases, y entonces empieza a haber movimiento peristáltico. Entonces, ese sería probablemente el momento en donde podría coadyuvar la dieta o podría servir la dieta baja en FODMAP. Pero en realidad no va a quitar el estreñimiento, y eso es algo muy importante, Carlos, porque mucha gente se va con la impresión y se hace un mito, ¿no?, de que hay que utilizar la dieta baja en FODMAP para cualquier tipo de estreñimiento. Entonces yo quiero ser muy clara en ese sentido. Los médicos, entonces, cuando encuentren a una persona que tiene predominio de diarrea en ese síndrome de intestino irritable, pueden pedir el apoyo por parte de un nutriólogo, de preferencia alguien que sepa prescribir una dieta baja en FODMAP, para que se implemente como parte del tratamiento en su paciente. Pero si el paciente tiene predominio estreñimiento, por favor no se sientan tan libres de decir hay que utilizar una dieta baja en FODMAP. Ese es el mensaje, creo yo, uno de los mensajes más importantes que podría yo dar en este momento. Ya, pues es un mensaje súper importante, porque yo creo que si no tenemos precaución podemos pues incluso agravar, ¿no?, el padecimiento del paciente a través de algo que se supone debe contribuir a su mejoría. Y bueno, hay otro jugador que se ha mencionado dentro, pues no nada más del espectro de lo que es el síndrome de intestino irritable, sino pues la intolerancia a este grupo de alimentos, los FODMAPs, que es el estrés. ¿Qué se conoce actualmente al respecto, maestra? Bueno, pues hay bastantes estudios al respecto. Hay unos estudios muy interesantes, novedosos, porque han conectado justamente este tema que ha emergido últimamente, que son el eje intestino-cerebro. Entonces, esto se ha descrito mucho como uno de los ejes reguladores más importantes para la presentación de síndrome de intestino irritable. Y en este sentido, bueno, pues aquí el intestino, nos podríamos ir horas platicando de esto, pero voy a tratar de ser muy breve. Claro. Lo que pasa es que, bueno, el intestino, al recibir los alimentos y empezar esta parte de digestión, ya lo comentamos, hay algunos organismos y hay algunos intestinos, digámoslo así, que son capaces de digerir prácticamente todo. Hay otros que no, que nos cuesta un poquito más de trabajo. Y se junta con una situación de hipersensibilidad visceral. Entonces se conectan, vamos a decirlo, vía el sistema nervioso. Sabemos que hay diferentes conexiones a diferentes niveles, también visceral, y nos lleva finalmente al sistema nervioso central. Y esta comunicación que se da hacia el intestino y que al cerebro, y el cerebro regresa al intestino como una forma de manifestar hasta cierto punto que se está presentando una alteración importante ahí en el intestino, se hace hasta cierto punto un círculo vicioso. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de romperlo. Y una de las formas en las que se logra esto es, parecería una cuestión muy, muy curiosa, porque al mismo tiempo de que es detonante, también podría ser un elemento que podríamos utilizar como una herramienta para tratar de disminuir los síntomas. Pero es el control psicológico.
Y entonces en esto se ha visto y se ha descrito una gran cantidad de estudios asociando el estrés psicológico a la respuesta y a la acción del eje intestino-cerebro. Y en ese sentido, bueno, pues la dieta juega un papel, pero no es el único. Probablemente sea el más importante la parte psicológica que la parte alimentaria. Pues es definitivamente algo súper interesante y que seguramente buscaremos platicar más al respecto en otra ocasión, maestra. En esta ocasión ya se nos terminó el tiempo, pero pues ¿cómo te pueden contactar para continuar el diálogo en redes sociales? Claro que sí, bueno, pues yo estoy en Twitter como Sofía, mi nombre es con PH, hashtag usa cubrebocas, es la forma más fácil de encontrarme. Estoy en Instagram, como Nutri de Gastro. Estoy en Facebook como mi nombre, Sofía Martínez. Perfecto, pues ahí está la maestra Sofía Martínez Vázquez, nutrióloga y experta en FODMAPs, para que la contacten y puedan pues informarse más acerca de este importantísimo tema. Maestra, muchísimas gracias y pues estamos en contacto. Muchas gracias, al contrario, síganse cuidando. Gracias.